Ancha munasqa wayqipanikuna, waqmanta waykusaq wasiykichista rimanaypaq. Hoy vamos a hablar de la guerra que es lo más común entre los mortales. Y la guerra significa violencia y todos somos violentos y violentas, toda la naturaleza. Los animalitos para defender su territorio, para poder comer, los humanos por la ambición de querer tener lo de los demás. La violencia es el pan de cada día. Y un ejemplo claro lo encontramos en la esclavitud, que ha durado miles de años. Ahora todavía se da en forma camuflada, pero hay una conciencia colectiva, diríamos, en el pensamiento colectivo de la humanidad está ahora de que la esclavitud es algo malo, antinatural, totalmente desechable como pensamiento incluso. Hubo gente en los tiempos antiguos que hasta quiso decir que la esclavitud era voluntad de Dios. La historia de la humanidad es el relato de miles de enfrentamientos y guerras. Una humanidad que tiene como marca cotidiana la violencia en sus múltiples manifestaciones hasta el punto que el filósofo Tomás Hobbes dijo hace siglos: el hombre es lobo para el mismo hombre. Las dos guerras mundiales ocurridas en el siglo pasado nos mostraron hasta qué grados de inhumanidad pueden llegar los humanos, así llamados. Los millones de inocentes torturados en la Primera y Segunda Guerra, en los campos de concentración, los asesinados y asesinadas siguen clamando justicia. Hoy nos golpea otra guerra que tiene implicados a los diversos imperios del mundo y que pone en peligro el planeta. Ucrania está invadida desde el 24 de febrero de este año. Lo que está sucediendo en Ucrania es el retorno de lo que quedó después de la Segunda Guerra. La presencia de dos bloques, el de Estados Unidos y el de Rusia, cada cual con sus respectivos aliados. China asoma la nariz. Cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas se desmembró en 1991, por supuesto que esto significó un debilitamiento del Imperio ruso y un intento por parte del Imperio norteamericano de ser el más preponderante. Fue así que países antes afiliados a Rusia, entre ellos Ucrania, se fueron independizando y entablaron fuertes relaciones con la Unión Europea e intentaron pertenecer a la OTAN, sistema de defensa de los países del occidente, lo que significaba para Rusia tener a las puertas a su enemigo. Y esto es un problema real. Putin prefirió el estruendoso lenguaje de las armas al paciente pero duradero lenguaje de la diplomacia. Y según se sabe, pensaron que iba a ser algo rápido, que iba a durar poco esta guerra de destrucción, pero está durando más de lo que ellos mismos pensaban y está trayendo graves problemas a nivel de todo el mundo. El señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, dijo un día: todos saben cómo empiezan las guerras, pero nadie sabe cómo terminan. Por su parte, el Papa Francisco aseveró:
Es necesario repudiar la guerra, un lugar de muerte donde los padres y las madres entierran a sus hijos, donde los poderosos deciden y los pobres mueren. Esta guerra traspasa todas las fronteras de los dos países. Hay consecuencias económicas por la suba del petróleo y del gas, que abundan en esos países ahora en conflicto, y ha llegado hasta el Perú, donde hace un par de semanas, por el alza abrupta de todas las cosas, ha tambaleado el ya tambaleante gobierno de Pedro Castillo. Esta guerra, pues, nos golpea a todos como parte de la humanidad y, como dice el Papa Francisco, todos somos culpables de alguna manera y no podemos permanecer indiferentes ante esta situación. Yo siento que el Papa Francisco, además de lo que ha hecho ya desde el Vaticano, tendría que tomar otras iniciativas más concretas y arriesgadas, usando su gran autoridad moral, como en 1962 Juan 23, ante un peligro de guerra nuclear, escribe una carta a Khrushchev y a Kennedy frente al peligro de esa guerra y logró que se detuviera. El Papa Francisco tendría que salir de Roma, sin esperar que lo llamen como mediador, ponerse en contacto con diversos gobernantes y pueblos, como un emisario, un peregrino voluntario de la paz. Tendría, por ejemplo, que hablar directamente con el patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, que está a favor de la guerra iniciada por Putin. Podría de alguna manera convencerlo para que él convenza a Putin. O sea, es grave lo que está sucediendo. Todos tenemos que hacer algo. Cuando vemos estas cosas, pensamos en el mismo Jesús, que tuvo que pasar también por la violencia, y la violencia injusta de la cruz. Y Él, que ha pasado por todo eso, que en la cruz murió como un fracasado, ahora vivo y resucitado, nos anima a ser todos y todas promotores de la paz en todos los niveles. No nos olvidemos que los países cristianos son los que han promovido las más crueles guerras en los 20 últimos siglos. Por eso, nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos que ser positivos, no quedarnos dormidos, tener una palabra, una actitud que nos lleve a sentirnos una humanidad que busca, que ora por la paz, pero que construye día a día la paz. Quisiera recordar ahora a un famoso teólogo jesuita, Teilhard de Chardin, también paleontólogo, que murió en 1955 y que por decir ciertas cosas, porque se adelantó a su tiempo, fue impedido por el Vaticano de publicar sus obras en vida. Él decía que en un momento la evolución de las especies terminó, pero que en el interior del ser humano esta evolución continúa. Y como parte de esa evolución se da la hominización, podemos decir también la humanización, señal de progreso en su calidad de ser humano. La humanidad va humanizándose en forma lenta, pero segura. Por ejemplo, la esclavitud, aunque todavía está camuflada, pero como decíamos, en el pensamiento colectivo es vista como una práctica repudiable. Las personas LGBT
son respetadas ahora y aceptadas poco a poco. Desde hace varias décadas en muchos países los jóvenes que así lo sienten expresan su rechazo a las armas y son exonerados del servicio militar obligatorio y se les cambia por el servicio civil. Esta conciencia de paz va creciendo en la humanidad. El profeta Isaías expresa en forma poética ese profundo anhelo de la humanidad y dice: el lobo pastará junto con el cordero, el león comerá paja como el buey y la culebra se alimentará de tierra. Somos nosotros, creyentes, hombres y mujeres de la esperanza, y tenemos derecho, si luchamos porque la violencia no se afianza en el mundo, tenemos derecho a soñar con un mundo distinto, como nos lo narra Isaías. Y con esto, amigas y amigos, les digo: Jamo Semana Kama y Kisin Kama.